Bueno, primero que todo, agradecer a los sobrevivientes, digamos. Vamos quedando menos, pero así que hay que reconocerle el entusiasmo, digamos. 6:30 día viernes, todos podríamos estar en otros lugares haciendo otras cosas. Primero reconocer eso. Luego, y lamento que se haya ido la magistrada porque había varias cosas en las que discrepo de lo que dijo y quería utilizar también este espacio para realizar algunas definiciones conceptuales que me parece que son un tanto problemáticas, digamos. A ver, son 5 temas de los cuales quiero hacerme cargo y voy a ver si es que lo logro, digamos, son temas bastante ambiciosos. Primero, interés superior, luego una referencia a la realidad, luego un horizonte utópico. Además, en la ponencia específica se me pidió justicia juvenil y la relación con el ámbito proteccional. Son 5 cosas, vamos a ver de qué manera resulta esto para ver si logramos un poco ordenar algunos de estos conceptos. Es una obra de teatro del 41, ese es el nombre, digamos, Largo viaje del día hacia la noche, y me parece un título bastante apropiado a lo que se desarrolla en esa obra de teatro, digamos. Título bastante apropiado al problema que vamos a abordar aquí. Yo creo que, y conforme a lo que he escuchado también de los compañeros que me acompañan en este panel, yo creo que hay una situación que está en 2 planos, digamos, y nos hemos movido indistintamente en 2 planos que yo considero necesarios diferenciar para asumir ciertos elementos base, digamos, sobre los cuales podamos tener un poco esta discusión de la utopía. Porque parece ser que en el ámbito de la realidad estamos bastante contextos, tenemos diagnósticos bastante similares. Yo voy a presentar ahí algunas diapositivas también que dan cuenta de un diagnóstico, pero me parece que hay varios elementos conceptuales y en la proyección, digamos, hacia dónde debemos ir, que es donde parece ser que no tenemos tanto acuerdo o estamos confundiendo algunos planos. Cuando Chile suscribe en el 90 la Convención de los Derechos del Niño y la ratifica el mismo año, digamos, ¿no? Es parte de un fenómeno sumamente complejo de adecuación de la legislación interna o de asumir ciertos compromisos ante la comunidad internacional, sobre todo vinculados a temas de derechos humanos. Nosotros veníamos recuperando la democracia y firmamos un montón de tratados, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, sin tener idea de qué es lo que significaba y cuál iba a ser el impacto. Convención que es probablemente el instrumento jurídico más significativo, más potente en el ámbito de los instrumentos internacionales, porque el primero que luego de todo el contexto de la Guerra Fría logra abordar jurídicamente en un solo instrumento los derechos económicos, sociales y culturales, que siempre fueron elementos, derechos, grupos de derechos impulsados por el bloque socialista, digamos, versus los derechos civiles y políticos, digamos, que siempre fueron más impulsados por el bloque occidental. Este es el primer tratado, síntesis de eso. Y entre otras cosas es un tratado tremendamente complejo, ¿no? Por eso digo que, como muchos países, hoy día, 20, 25 años después, la mayoría de la región suscribió la convención a principios de los 90, digamos, no tenía mucha idea de cuál era el desafío, ¿no? Con problemas de la infancia a que se arrastraban desde ciclos pasados, si se quiere, ¿no? Y solo a modo general quisiera un poco describir ese proceso, que es el momento en que firmamos estos tratados y que asumimos ciertas obligaciones y que nos llevan a estar hoy día en la discusión añeja de sistema de justicia juvenil que no funciona, ¿por qué? Un sistema de justicia juvenil, sistema proteccional que no funciona, ¿por qué? Hay que cambiarlo. La verdad es que la historia de la preocupación por la infancia en Chile y la mayoría de los países occidentales es la historia de la caridad, ¿no? Pregúntense ustedes por qué hoy día dentro de la mayoría de los colaboradores dedicados del Sename hay instituciones religiosas. Es básicamente porque, inclusive desde el periodo previo a la conformación de la República, la situación de los niños abandonados, huérfanos y en diversos contextos que hoy día denominamos vulneración grave hoy día, han sido históricamente preocupados, ¿no? O sea, objeto de preocupación de la caridad, de terceros. Nunca una preocupación directa del Estado. Y eso es el esquema, ¿no? El esquema de la realización y la materialización de los primeros proyectos de ley en la región en el siglo XX, las leyes de menores, las leyes de los patronatos de la infancia, van todo en esa lógica, ¿no? Como por primera vez el Estado logra hacer alguna referencia a los niños en esta situación. Las normas civiles y los códigos decimonónicos siempre los trataron como incapaces, digamos, ¿no? El derecho históricamente siempre ha discriminado a los grupos humanos por la vía de negarles la ciudadanía o negarles la capacidad, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden encontrar, no solo los niños, las mujeres, hasta el día de hoy en cierto ámbito, ¿no? Y hay una especie de preocupación que se comienza a desarrollar respecto de estos grupos. Y esas son las famosas leyes de menores.
que obedecen a una estructura y vienen a hacerse cargo con buenas intenciones de un problema. Ahí donde el derecho penal clásico a finales del siglo XIX y principios del XX reconocía ciertas capacidades de interacción social de los adolescentes, pero decía que no podían responder de la misma manera que los adultos y le aplicaba una rebaja en la pena, ¿no? Esto que nosotros tuvimos hasta hace muy poco tiempo, hasta antes de la 20.084, la rebaja de un grado, ¿no? Como circunstancia que no obedece a esa, en caso no, es una herencia del derecho penal de su inicio del derecho penal clásico, que no negaba la capacidad de los adolescentes, reconocía ciertas competencias de interacción. Pero luego vienen estas normas que vienen a decir aquí hay un problema, estamos entendiendo acá, en estos niños, en estas situaciones, un poco lo que decía el profesor acá, hay problemas de control social, hay problemas de política social. Y vino toda una corriente que se llama el sistema tutelar de menores, donde vienen a decir, bueno, esto no es conflictos penales, aquí no hay problemas penales. No. Aquí más bien lo que hay que hacer es un trabajo muy potente, de trabajo de apoyo a las familias, de prestaciones sociales, de intervención en este contexto. Y eso sumado a todo el elemento de, después, el sistema tutelar se desarrolla siglo XX, la década del 20 empieza a conformarse y a consolidarse con las primeras leyes, y también en Europa, nosotros las copiamos muchas de ellas, y todo el elemento después de la posguerra viene a dar un efecto muy fuerte en el ámbito de la protección. Digo esto porque estos sistemas, ¿no?, que la Convención de los Derechos del Niño rechazan, estos sistemas tutelares de menores, los rechazan, precisamente, les voy a explicar por qué. Lo que hicieron finalmente fue sustraer a los niños, ¿no?, etiquetar. Ahí hay un verdadero fraude de etiqueta y documentado, pero hasta el cansancio, donde que todos los niños y sus familias finalmente, bajo esta hipótesis de ayuda y de tratamiento, ¿no?, y de políticas sociales, finalmente lo que estaban era siendo sujetos de confinamiento, de pena, sin garantía, sin estatuto y sin procedimiento. Porque la intervención que hacía el Estado era una intervención de apoyo, y eso fueron en Chile hasta principios, mediados de los 90, la Ciudad del Niño, por ejemplo, y una serie de otras instituciones con esas características. Esto está documentado, pero hasta el cansancio, UNICEF lo documentó prácticamente a nivel mundial. El sistema tutelar, si bien tenía muy buenas intenciones, identificaba un problema efectivo, ¿no?, que no podríamos estar en desacuerdo de que ahí hay un problema cuando vemos, como decía el profesor, quiénes son los clientes del sistema penal juvenil, vemos la hipótesis y los problemas de acceso a las políticas sociales que están detrás. El asunto es que lo que hizo el Estado fue entregarlos a un contexto de completo arbitrio, ¿no? Y por eso hay toda una doctrina que se llama la del parias patrial, que se desarrolló en Estados Unidos, donde el juez asumía este poder de ser el padre que representaba al Estado y se ordenaba el ingreso de los niños a determinados esquemas y experimentos residenciales, periodos múltiples, de cómo abordar y hacerse cargo de esta situación. Y en los hechos lo que había era prisión, internamiento, sin proceso, sin garantía, jueces que les molestaban las garantías. De hecho, hasta el día de hoy en Argentina, que no tiene una ley penal juvenil, digamos, y una deuda eterna, tenían penas o estas medidas, digamos, que no tenían duración. No tenían duración. Porque en el fondo lo que había ahí, se decía, no era una pena, aun cuando tenía olor a pena, se daba en condiciones de pena carcelaria, pero se decía esto no es una pena y entonces las personas estaban ahí eternamente sin ninguna revisión y sin ninguna antecedente. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño vino a rechazar todo ese esquema tutelar de protección. Y lo hace, podríamos decir, a través de tres elementos clave. La Convención tiene varios ejes estructurantes que agrupan categorías de derecho, pero hay tres elementos que son claves que ponen en tela de juicio esa respuesta estatal, desde el punto de vista de las políticas públicas, por una parte, y desde otro punto de vista la respuesta jurídica que se hace. Primero, zanja una discusión de corte muy fuerte civilista, los que son abogados me entenderán, digamos, ¿no?, que tiene que ver con la capacidad del niño. La Convención de los Derechos de los Niños dice, primero, los niños son sujetos de derecho, ¿no? Cuestión que alguien que no tiene la capacidad, digamos, es algo que el derecho civil y el derecho en general siempre le ha negado un poco ese reconocimiento. Dice, los niños son sujetos de derecho. Y no son sujetos de cualquier derecho, establece un catálogo bastante complejo y de derechos específicos, incluso algunas dimensiones de derecho que no tienen los adultos a nivel de los tratados internacionales. Y, paréntesis, el instrumento internacional más suscrito por en la historia de la humanidad, digamos, solo dos países no lo han suscrito, Nigeria y Estados Unidos. Y después dice lo que pone en jaque la capacidad de ejercicio en los ordenamientos jurídicos nuestros. Dice, los niños además podrán ejercer estos derechos conforme a su autonomía progresiva. O sea, por una parte dice que tienen derecho y luego dice que pueden ejercer.
¿Cómo? Bueno, progresivamente, y eso es sin duda materia de discusión eterna, lo vimos en el panel anterior, como esto, desde qué momento lo puedo oír, cuándo puedo interpretar, cuándo yo debo considerarlo. Ese elemento es muy significativo, ¿no? Sumado a un tercer elemento, que aquí se ha dicho que es muy indeterminado, en diversos foros se dice que es muy indeterminado, que es muy vago, que es impreciso, que es el interés superior del niño. El interés superior del niño tiene una lectura muy distinta en lo que es el contexto de la Convención de los Derechos del Niño a cuando que lo tuvo, a como tuvo de alcance o definición previamente, digamos. En el contexto previo del sistema tutelar de menores, digamos, y sin un catálogo de derechos y un reconocimiento expreso de los niños, su calidad de sujeto de derecho y en su capacidad de ejercicio, interés superior era cualquier cosa, ¿no? Era, por así decirlo, esta sentencia, ¿de qué año era esta sentencia? De 2016. Eso era el interés superior antes de la convención. Eso era, decir que algo es mejor para los niños porque sí, esto les podría hacer bien, eso era el interés superior. Pero desde el momento en que se ha establecido un conjunto de derechos, la lectura es distinta. El principio del interés superior, y los principios en términos dworkinianos, digamos que es la línea que sigue la convención, es decir, los principios son proposiciones que describen derechos, ¿no? Son mecanismos que permiten hacer efectivo la realización de derechos. Esos son los principios. O sea, los principios tienen una relación directa con el contenido de los derechos. Por eso es que se sostiene por el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ¿no? Organismo creado por la Convención de los Derechos del Niño, que el interés superior se identifica con los propios derechos de los niños. Habría que decirle al Tribunal Oral en lo Penal por ese fallo, es la libertad ambulatoria. ¿De qué manera podría pensarse en la realización de los derechos de los niños o construir un interés superior sin considerar ese? No se puede construir el interés superior por fuera del conjunto y el catálogo de derechos que está. Esa es una cláusula. Y el interés superior, y también lo han dicho la Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo mismo es una garantía para los niños. ¿De qué? De realización de sus propios derechos. En ese contexto, entonces, viene una redefinición muy grande, casi obligatoria, de un montón de normas, porque todo el derecho en este punto estaba trazado, desde hijos legítimos e ilegítimos, vulneración expresa al derecho a la dignidad de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Problemas de los niños LGBTI y otras letras que se van agregando, digamos, ¿no? Tiene que ver con el derecho a la identidad, reconocido en un catálogo expreso de consenso mundial, digamos, ¿no? Y así sumamos y vamos siguiendo. Y eso explica, para que ustedes vean, un montón de adecuaciones que se han ido haciendo en pro de esto, ¿no? Porque el proyecto de aborto, que esperemos salga pronto, digamos, plantea la posibilidad de que las niñas aborten. Bueno, porque hay un reconocimiento a la autonomía, digamos, ¿no? A que la calidad de titulares de sujetos de derechos sexuales y reproductivos, y además la capacidad de poder ejercer esos derechos, ¿no? De poder elegir, por supuesto, hay hipótesis, ¿no? Se decía por uno de las personas del público que le preguntó a la jueza, ¿por qué operan bajo esta lógica de que parece que los niños son personas autodestructivas, digamos, ¿no? Que siempre van a poder decidir algo contrario a sus derechos? Bueno, eso es la verdad, esa hipótesis antigua del sistema tutelar, donde todo lo operábamos bajo una regla de paternalismo justificado, y en verdad está bastante injustificada, digamos, hoy día está totalmente superada, ¿no? Y por eso es que tenemos este desafío, por eso que no fue una discusión, ¿no?, el tener un sistema de justicia penal que fuese consistente con la Convención de los Derechos del Niño. Porque si bien hay un fenómeno de rebaja de la edad penal, es un fenómeno de reconocimiento de las capacidades de las personas. Y esto fue avalado por la criminología empírica, la psicología del desarrollo y la neurociencia. Esta cuestión se discutieron 30 años, 40 años, en si que debían haber o no sistemas penales juveniles. Y hubo consenso técnico de que era posible sostener una edad de responsabilidad especial, un periodo especial, ¿no?, para los niños en cierto tramo etario, con un mandato expreso que da la Convención a los estados de decir nunca va a poder fijar tan pronto esa edad, nunca tan abajo, ¿no? Luego la discusión, los países más civilizados, digamos, se han movido en el ámbito de los 14 a 18 años, siempre han habido intentos por rebajar a los 12. Pero porque se entiende que en ese ámbito hay ciertas capacidades y competencias de interacción social que se pueden verificar por toda esta disciplina, digamos, de manera que ese punto yo diría que hoy día no es problemático en esa línea.
Sí es problemático desde el punto de vista de cómo se comporta el sistema. Pero yo creo que esa crítica que realiza el profesor y que comparto es una crítica conjunta al sistema penal completo, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve los que tienen 30 o 35 en la penitenciaría en Santiago, yo dudo que tengan las mínimas competencias sociales también. Y hay un problema de legitimidad que tiene el sistema penal en general. No digo que el sistema penal juvenil no esté exento de esa discusión de legitimidad, pero es un problema del sistema penal en su conjunto. En este contexto, entonces, lo que hicimos en Chile durante 15 años que se intentó hacer, y el proyecto 2001 que termina con varios cambios, digamos, en el 2005. Luego hay una discusión, una prórroga de un año, se volvió a prorrogar un año más después cuando estaba solidariedad, digamos, la implementación de la ley RPA. Pretendía consolidar un sistema especial, ¿no? Que respondiera a este estatuto del niño como sujeto de derecho y que diera una respuesta penal diferenciada a la que había para los adultos. Y que además esto se diera bajo un esquema distinto, no aquel establecido por los adultos. En el contexto de un país que ya había avanzado a tener un sistema de enjuiciamiento más adecuado a los derechos, más acorde a los derechos humanos, digamos, que era la reforma procesal penal. Y en ese contexto, no me quiero explayar mucho en esto porque ya lo han dicho las personas que me acompañan en el panel, digamos, hay problemas de este catálogo, por así decirlo, de dificultades y de problemas nudos críticos que tiene el sistema penal. Yo lo tomé del informe del Senado de hace unos años respecto a la justicia penal juvenil, hay uno de la Cámara de Diputados de hace 4 años atrás, hay uno de la Contraloría hace 3, hay informes de la Defensoría Penal Pública, además de los anuarios estadísticos, lo mismo el Ministerio Público, Poder Judicial, que han ya documentado un poco esto. Hay sistemas de pena, en el sistema de pena hay un montón de problemas, básicamente los problemas son que no funcionan casi ninguna de las sanciones, en términos duros, digamos, ¿no? Desde la baja efectividad disuasiva, por así decirlo, que tiene la amonestación, que se convierte en una especie de reto medio paternalista, digamos, en la mayoría de la audiencia, la multa a algo les importa bien poco, digamos, la reparación del daño subutilizada, entre otras cosas, por el fracaso de las anteriores, el servicio en beneficio de la comunidad, digamos, no hay oferta, no hay red, no es algo efectivo, genera mucho desincentivo al quebrantamiento, por ejemplo. Luego, la libertad asistida, que en los hechos se estaba comportando como una especie de remisión de la pena, como un sistema de ir a firmar, digamos. No entra en esta lógica del parol gringo, digamos, de un delegado que lo sigue al chico, digamos, y lo vincula en la oferta, ¿no? Más bien ahí lo que hay es el esquema de una entrevista que estáis haciendo y así se está comportando esa sanción, digamos. El régimen semicerrado, otro fracaso, digamos, se comporta finalmente como una especie de reclusión nocturna, digamos, ¿no? Y de hecho más intensa que una reclusión nocturna, y además ahí se generan problemas de proporcionalidad en relación a los adultos, digamos. Luego el sistema régimen cerrado, lo han dicho ambas personas que me acompañan acá, digamos, se convierte mucho, se subutiliza, digamos, las condiciones son paupérrimas, los informes de CISC, estas comisiones interministeriales de supervisión de los centros cerrados, que aquí opera en todo Chile, digamos, un semestre, son visitas semestrales, emiten informes. Yo los invito a los que quieran conocer un poco la realidad que las lean, son muy contundentes de lo que se está viviendo acá. Hay centros cerrados donde hay alertas hace mucho tiempo que si hubiese un incendio van a morir 100 niños, 80 niños porque no hay red húmeda y red seca, digamos, y están los informes técnicos que dicen no se resuelve esto y el problema es que se arrastran hace mucho tiempo. Hay centros donde no hay luz eléctrica en la noche, donde los cables están ahí en exposición, hay una cantidad de problemas, digamos, tremendos ahí. Además del no respeto de los principios dogmáticos de utilización de último recurso, entre otras cosas. La sanción accesoria también tremendamente subutilizada. Todos los problemas de determinación de pena que señalaron también acá, voy a pasar rápido por eso. Respecto a eso, el gran problema que tenemos, más allá de todos los criterios que en detalle se explayaron, digamos, sobre todo el de idoneidad, hay un problema ahí muy grande que tiene que ver con la pluralidad de delitos, digamos, los problemas de concurso, porque no hay una regla, como sí la tienen el sistema español, que operó en muchos casos de modelo de unificación de penas, ¿no? Que es finalmente juntar todas las penas en una sola, digamos, que permita la revisión sustantiva de la intervención que se va a realizar con el joven. Nosotros no tenemos eso, además que tenemos incentivos perversos a que eso no suceda por el financiamiento de cada sanción, digamos, ¿no? Yo, si quisiera, Sename, en el evento de que pudiese construirse jurídicamente la posibilidad
de unificar las sanciones del chico en una sola, que sea un buen plan de intervención, van a gritar todos los colaboradores gritados porque a alguno le voy a tener que cerrar el programa y el caso que ya estaba entregado. Digamos, hay problemas además de fondo en eso, ¿no? La dependencia del sistema adulto, las sanciones juveniles, las remisiones al sistema de adulto, ¿no? Esta ley que se plantea como especial, pero en verdad lo que hace es morigerar ciertas reglas tópicas que están en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, digamos, ¿no? Problemas procesales, hay montones también, digamos. Los problemas de estándares y de aplicación del abreviado, de jurisprudencia en ambos sentidos hasta el día de hoy, la revisión de la internación provisoria, plazo, reglas de suspensión, que finalmente apuntan a que lo que hicimos fue, como decía el profesor acá, establecer algunos matices, ¿no? Del proceso penal de adultos tratándose de adolescentes, y no tuvimos la discusión en serio. Bueno, el proyecto original tenía un montón de más artículos y modelaba un proyecto distinto, ¿no? Pero que es que el sistema penal, que es la persecución, digamos, en el ámbito del proceso, se comportara de manera distinta y no de manera atenuada tratándose de adolescentes. Eso no lo logramos, lo perdimos, sobre todo en el último trámite en el Senado, donde se redujeron la cantidad de normas que de verdad presentaban un comportamiento distinto del proceso, que hubiese sido muy interesante. Y esto lo pongo de relieve, no solo porque es un tema que me interesa mucho, sino porque es, si uno ve las opiniones consultivas, digamos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre se habla de, hay que entender que los niños sujetos de derecho, los adolescentes sujetos de derecho, tienen capacidad, pero están en una situación especial de diferencia frente a los adultos para enfrentar los procesos, y por lo tanto se tienen que adoptar medidas. Pero nunca llega el contenido, nunca dicen, 10 años no ha dicho cuáles son esas medidas. ¿Qué significa eso? Menor ritualidad, plazos más cortos, un sistema de adjudicación de derechos distinto en la fase final del proceso como el juicio oral. ¿Qué significa eso? Y eso es algo que está ahí totalmente por descubrir. Yo no he encontrado esquemas donde realmente uno diga, aquí hay un proceso que se comporta distinto, o esto es más bien un proceso más corto y con algunos requisitos más gravosos para la persecución, que finalmente es lo que terminan siendo todas estas leyes. Por supuesto, Sename, desastroso, digamos, no vamos a descubrir nada nuevo, la incapacidad de este servicio de coordinarse con los demás dispositivos para garantizar una oferta, y en esto me remito y comparto plenamente la crítica que señalaba el profesor de que finalmente, ¿cuál es la pena? Digamos, aquí hicimos una promesa para legitimar un poco este sistema de que la pena tenía elementos resocializadores. Pero cuando uno va y recorre las cárceles, digamos, y empieza a ver las carpetas de expedientes de los chicos, dice, bueno, está en el taller de cerámica, yo no sé quién se rehabilita en este mundo con cerámica, digamos, pero están los talleres de cerámica, los de soldaduría, similares a los que se aplican ahí a los en gendarmería, digamos, luego talleres de deporte y cosas, pero ¿cuál es el contenido de la pena? ¿Cuánto es pena y cuál es el delta? Y lo que uno puede ver es que finalmente la pena sigue siendo la misma pena antigua, ¿no? Que es la pena de encierro, ¿no? Que es el estar encerrado. Finalmente eso termina siendo la pena, y el resto es un continente de programas, no hay ningún objetivo claro de intervención, que lo que hace es entretener en el mejor de los casos, tener entretenido a los chicos adentro, ¿no? Y hay un problema, pero el problema no es, y en esto lo quiero conectar, digamos, con el diagnóstico hoy día de la situación de Sename. El Sename hoy día es una institución pública, por así decirlo, que en su misión institucional ha fracasado, pero ha fracasado no el Sename solamente, digamos, el Sename es el reflejo del fracaso de un Estado, digamos, ¿no? Completo. Porque esta es una institución que empieza a crecer de manera total. Yo siempre lo digo como ironía, pero tú tienes una institución que hace desde reinserción, en caso de accesiones por droga, ¿no? Hasta programas no más princesas, ¿no? Que hay un programa en Antofagasta de no más princesa, de desprincesamiento, ¿no? En difusión de derechos. Cuando uno le pide a una institución que tiene como población solo el 2% de los niños del país, de los 4,5 millones de niños que hay en Chile hoy día, ¿no? Cuando uno le pide eso a una institución que se haga cargo de todo, es evidente el fracaso. Porque no es problema de Sename la promoción de derechos. En el mejor de los casos, estos tipos de servicios, para que realmente operen bien, o sea, por una parte, resocialicen en algo, con todos los problemas y toda la evidencia empírica que indica que la resocialización en el ámbito criminológico también fracasa, digamos, ¿no?
Pero en el mejor de los casos intentar hacer eso, y en el mejor de los casos proteger a graves vulneraciones. Para hacer eso hay que hacer un despeje muy grande de lo que es este tipo de servicio. Y supone que se haga cargo un montón de otras instituciones del Estado de los problemas que ahí están presentes. Porque no es el Sename el llamado a resolver la hipótesis de protección, que detrás de protección hay problemas de pobreza. Yo haría así un paréntesis. Durante mucho tiempo tuvimos los niños que estaban encerrados, y no sé si alguna vez ustedes lo escucharon, esta cosa de que si te portas mal te voy a ir a dejar a el Sename o te voy a ir a dejar a la casa, al internado. Antiguamente los niños ingresaban así, familias superadas, sobre todo en contextos de escasa educación y de falta de acceso a políticas sociales, podían llevar los niños de la mano y los dejaban adentro. Que los críen acá, los van a criar mejor. O yo soy muy pobre, no los puedo criar, críenlo a usted, las monjitas, ¿no? Eso, para que eso se resuelva, no lo va a hacer Sename, digamos. Eso lo tiene que hacer educación, lo tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Social, lo tiene que hacer salud. Hoy salud no puede seguir preocupándose de la salud mental de los niños con un presupuesto del 0,5% anual de todo lo que destina a atenciones médicas, digamos, ¿no? Y ahí está la realidad. Los sistemas donde los niños vulnerados y estos servicios funcionan bien y son muy pequeños, son países donde la protección social de verdad funciona. Yo he tenido la suerte de conversar con personas que han hecho estos procesos en países donde da resultados. Pongamos un caso, España. Me dijeron, mira, me dijo un experto psicólogo español hace tiempo atrás, mira Leonardo, si esta cuestión, nosotros en España no mejoramos esto con la ley orgánica del menor, mejoramos esto con la ley de servicios sociales. Cuando creamos los servicios sociales, se resolvió el problema, se redujo de este porte, fue un embudo, a la hipótesis de las vulneraciones graves. Hay un matiz, sí, hoy día las vulneraciones graves, si bien en la mayoría de los casos esconden pobreza, ¿no? O hay situaciones de pobreza, también es mucho más transversal, el abuso sexual, ¿no? Complejo, ¿no? Reiterado, obedece a diversas dinámicas y realidades, ¿no? Y lo mismo sucede con estos ámbitos, porque lo que queremos, si queremos que el Sename resocialice, de vuelta le estamos pidiendo un servicio que haga un montón de cosas, digamos. Cuando en verdad el Sename no es responsable de que los pocos escasos mecanismos que hay de oferta laboral no permitan el ingreso de estos niños, cuando los niños RPA no son admitidos en colegios públicos sin que exista una norma. De hecho, al contrario, ya con los cambios de la LOCE hay una prohibición grande de discriminación, y aún así los niños no ingresan a las escuelas formales, sino que el Sename tiene que reproducir escuelitas dentro de los centros. Y tampoco lo atienden en el ámbito de salud, y tenemos que reproducir una corta estadía psiquiátrica al interior de los centros cerrados también, porque tenemos que llevarles el mundo adentro, digamos. Y hay un problema. Entonces, si uno quisiera hablar, y con esto voy cerrando, digamos, si uno quisiera hablar de cuál es el horizonte en esto, a ver, yo le doy un diagnóstico crudo, que todos compartimos, cifras más, cifras menos, fenómenos, lo que se da cuenta acá, que tiene diversos niveles, ¿no? Hay problemas de carencia económica, hay problemas de falta de desarrollo institucional, hay problemas de incomprensión o falta de desarrollo de ciertos elementos conceptuales, digamos, ¿no? El tema del curador del líder que se tocaba en el panel anterior es un tema realmente complejo, digamos, ¿no? Es tan complejo que cuesta ver algo tan sencillo como que es incompatible un esquema del defensor de incapaces en una normativa que parte asumiendo la ley de tribunal de familia que los niños tienen capacidad. O sea, es bastante absurdo, digamos, ¿no? Inconciliable esa figura con eso, ¿no? Y que no hemos sido capaces de performar o de comportarnos como abogados de los niños, o sea, abogados que pretenden intereses manifiestos y no un vago interés superior, ¿no? Tenemos una serie de problemas en esos ámbitos, y el horizonte, me parece a mí, sigue siendo el horizonte del tratado, ¿no? de los pactos que asumimos y de los compromisos que asumimos. Hoy día está clara la situación de, por un lado, de ciudadanía, ¿no? Y de calidad de sujeto de derecho de los niños, y el objetivo debe ser entonces, los compromisos que asume el Estado en todo su estamento, es la realización de esos derechos, ¿no? Y eso implica desde cosas tan pequeñas, ¿no? Como participar en un proceso judicial, ¿no? Si me tienen que escuchar, hasta cosas muy complejas de dónde se discuten las políticas públicas y si las políticas públicas consideran o no a un tercio de la población, digamos, que también tiene derechos y también le afectan las decisiones de las políticas públicas, ¿no? Lo pongo solo como para efectos de caricatura casi, el cambio en el horario, en el uso horario en Chile, digamos, ¿no? Educación levantó una especie de encuesta donde decían que la mayoría de los niños estaban con sueño las primeras horas de clase. Lo hicimos por razones energéticas, ¿no? Y razones presupuestarias el cambio de hora. Pero a nadie le importó que los niños andaban todos muertos de sueño en las primeras 2 horas de clase, ¿no?
Ahí viene un poco, lo digo como caricatura, es un caso, si ustedes quieren, bastante blando, digamos, pero ahí hay una decisión importante. Y ese es, a mi parecer, el horizonte, la realización de los derechos que hemos comprometido y que vamos a cumplir. Gracias.